Mi hermana me dijo que no quería competencia el día de su boda, pero cuando todos halagaron mi look, se volvió un drama. Crecí con la certeza de que en mi familia había un equilibrio tácito en el que yo, de alguna forma, siempre debía estar en segundo plano. No porque yo quisiera o porque así lo decidiera conscientemente, sino porque mi hermana mayor, Luisa, había monopolizado desde siempre el papel de la hija perfecta, la estrella de la casa, la niña de oro. Mis padres la veían como el epítome del éxito, la joven que nunca cometía errores, la que tenía amigos influyentes, la que sacaba las mejores calificaciones y la que, por supuesto, tenía la vida sentimental que cualquier madre soñaría para su hija. Yo, en cambio, era la sombra de ese mundo brillante, un apéndice que existía a su lado, siempre opacada, siempre inferior a sus logros. Siempre la que debía comprender que el lugar de privilegio ya estaba ocupado y que no valía la pena disputarlo. No era solo una cuestión de favoritismo familiar evidente, sino una especie de juego de poder que Luisa había aprendido a manipular desde la infancia. Si yo recibía un halago, encontraba la manera de desviar la atención hacia ella. Si me compraban algo, ella lograba que le dieran algo mejor. Si tenía un momento de felicidad, ella se aseguraba de eclipsarlo con una tragedia inventada que la colocaba nuevamente en el centro de la historia. No era envidia por mi parte, nunca quise competir con ella, porque entendí desde muy temprano que era una batalla perdida. Mi hermana no toleraba la competencia, ni siquiera cuando no existía, y se aseguraba de que nadie más brillara en un espacio donde ella estaba presente. Con el tiempo, aprendí a minimizarme, a no esperar nada de mis padres en términos de reconocimiento y a construir mi propia vida sin esperar validación de su parte. No digo que no doliera, porque sí lo hizo. Pero llegué a un punto en el que simplemente acepté que ese era mi papel en la dinámica familiar. Lo que no sabía era que su boda se convertiría en el punto de quiebre definitivo, el momento en el que todo ese resentimiento acumulado explotaría de la forma más dramática posible. El anuncio de su compromiso no me tomó por sorpresa. Luisa llevaba años saliendo con su ahora esposo, un hombre que, para ser honesta, siempre me pareció más una decisión estratégica que una historia de amor real. Él tenía un buen puesto, conexiones importantes y encajaba perfectamente en la narrativa de éxito que mi hermana quería mantener. Sus publicaciones en redes sociales estaban meticulosamente planeadas, cada foto y cada historia proyectaban una imagen de pareja perfecta, una vida sin fallas, una historia de amor sin obstáculos. Para mis padres, era la confirmación de que su hija mayor había hecho todo bien, que había encontrado el final feliz con el que siempre soñaron para ella. Desde el momento en que comenzó a planear su boda, mi hermana dejó claro que este evento no era solo una celebración, sino una exhibición de su superioridad. No era suficiente con casarse, tenía que ser la boda del año, el evento que todos recordarían, la demostración definitiva de que ella tenía la vida perfecta que todos debían envidiar. Y, por supuesto, parte de su plan implicaba asegurarse de que yo no fuera un factor que pudiera robarle atención. La primera conversación que tuvimos al respecto dejó en claro que, en su mente, yo representaba una amenaza, aunque nunca en mi vida me había planteado la idea de competir con ella. Recuerdo perfectamente el día en que me llamó para hablar de mi papel en su boda. No fue una conversación amistosa ni una invitación abierta para que yo formara parte de su gran día, sino una serie de reglas y condiciones disfrazadas de petición. Dijo que no quería que su día se tratara de nadie más que de ella y su esposo, que había visto en muchas bodas cómo ciertas personas intentaban llamar la atención y que quería evitarlo a toda costa. Me pidió que, por respeto a ella, usara un vestido de un color neutro, que evitara cualquier tipo de maquillaje llamativo y que, si tenía pareja, por favor no la llevara porque no quería distracciones innecesarias. El tono en el que lo dijo fue lo que más me impactó, como si de antemano estuviera esperando que yo intentara sabotear su día, como si necesitara asegurarse de que mi presencia no opacara la suya. No me pidió que fuera su dama de honor, lo cual no me sorprendió en absoluto, pero el nivel de control que estaba intentando ejercer sobre mí me pareció casi insultante. No protesté ni discutí. Simplemente asentí y acepté sus condiciones. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento todavía tenía la absurda esperanza de que evitar conflictos era lo mejor para todos. Llegado el día de la boda, me presenté siguiendo sus indicaciones al pie de la letra. Vestido en tonos neutros, maquillaje discreto, sin pareja a mi lado. No había hecho nada para resaltar,
Nada que pudiera considerarse una afrenta contra su protagonismo. Pero lo que no pude evitar fue algo que siempre había sido parte de mí y que, por mucho que mi hermana intentara controlarlo, seguía fuera de su alcance, mi propia esencia. No importaba que mi atuendo fuera sencillo, el vestido que había elegido favorecía mi figura, y aunque mi maquillaje era discreto, resaltaba mis facciones naturales. No había buscado llamar la atención, pero inevitablemente la recibí. Desde el momento en que llegué, algunos de los invitados comenzaron a hacerme cumplidos. Comentarios sobre lo bien que me veía, sobre cómo había crecido y madurado, sobre lo elegante que lucía. No fueron halagos exagerados ni intencionados para provocar a mi hermana, pero bastó con que la atención no estuviera completamente enfocada en ella para que el veneno comenzara a brotar. La vi tensarse poco a poco, su sonrisa cada vez más rígida, sus respuestas más cortantes. Al principio, intentó mantener la compostura, fingiendo que no le importaba, pero no tardó en volverse cada vez más evidente que le estaba consumiendo el coraje. No sé en qué momento exacto explotó, pero lo hizo con una furia que dejó a todos en shock. En plena recepción, en medio de la pista de baile, sin importarle que había decenas de testigos, mi hermana perdió la compostura y me acusó de haber intentado arruinar su boda. Dijo que lo había hecho a propósito, que yo siempre quería ser el centro de atención y que no podía soportar que, por una vez en mi vida, no se tratara de mí. Sus palabras fueron venenosas, llenas de resentimiento, y lo peor de todo es que mis padres la respaldaron de inmediato, como si yo realmente hubiera cometido algún crimen imperdonable. El momento fue una humillación absoluta. Me vi de pie, rodeada de miradas inquisitivas, con mi hermana gritando que me largara de su boda porque no quería verme nunca más. Nadie intentó detenerla. Nadie intentó defenderme. Y lo peor de todo es que, por primera vez en mi vida, en lugar de sentirme triste o culpable, en lugar de querer disculparme para apaciguar la situación, sentí algo completamente diferente. Sentí rabia. No rabia por el momento en sí, sino por todos los años en los que me había obligado a vivir bajo su sombra, por todas las veces en las que me habían hecho sentir menos, por todas las humillaciones que había soportado sin decir una palabra. Salí de esa boda con una decisión tomada, ya no iba a ser la que cedía. No esta vez. No después de esto. Actualización 1. Habían pasado ya varias semanas desde la boda, pero la sensación de humillación seguía viva en mi pecho como un fuego que no se apagaba. No importaba cuántas veces intentara racionalizarlo, no importaba cuánto intentara convencerme de que ya estaba acostumbrada a este tipo de situaciones, esta vez algo era diferente. No era solo la vergüenza de haber sido echada del evento de una manera tan pública y humillante, ni siquiera era la decepción de que mis padres se hubieran puesto del lado de Luisa sin dudarlo. Lo que realmente me consumía era la certeza de que mi hermana había logrado lo que siempre había querido, pintarme como la enemiga, como la que no podía soportar verla feliz, como la que, según su narrativa manipuladora, había intentado arruinar su día más importante. Y lo peor era que muchas personas lo creían. Los primeros días después del incidente fueron una prueba de resistencia. Al principio, no pensé mucho en ello, solo intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero no tardé en darme cuenta de que el daño estaba hecho. Algunos familiares dejaron de contestar mis mensajes, algunos amigos en común con Luisa comenzaron a tratarme de forma diferente, con una frialdad apenas disimulada. Como si esperaran que yo les pidiera disculpas por algo que ni siquiera había hecho. Lo supe en el momento en que una de mis tías, con la que solía llevarme bien, me escribió un mensaje breve y condescendiente. Espero que puedas reflexionar sobre lo que hiciste. Tu hermana solo quería un día especial y no sé si te das cuenta del daño que causaste. Todos queremos que puedas madurar y aprender de esto. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo que algo dentro de mí se retorcía, no de tristeza, sino de indignación pura. ¿Reflexionar sobre qué? ¿Aprender qué lección exactamente? Que por el simple hecho de existir y no ser lo suficientemente insignificante había provocado la furia de mi hermana. Que el delito imperdonable que había cometido era que algunas personas me dijeron que me veía bien. Que, una vez más, se me exigía ser la que cede, la que se disculpa, la que acepta la culpa para que Luisa pueda seguir en su trono sin que nadie la cuestione. No, esta vez no. A pesar de los mensajes condescendientes y las indirectas disfrazadas de consejos, también empecé a notar algo más.
Algunas personas que no estaban completamente sumergidas en la burbuja de mi hermana, comenzaron a escribirme en privado. No eran muchos al principio, pero poco a poco comenzaron a aparecer. Algunos fueron sutiles, con mensajes cortos pero significativos. No fue justo lo que pasó, no te merecías eso, yo vi todo, no hiciste nada malo. Otros fueron más directos. Una prima con la que nunca había sido particularmente cercana me llamó una noche y su tono estaba cargado de rabia contenida. Tu hermana está enferma. Te juro que cuando vi la forma en que explotó, me quedé en shock. No fue normal. Nadie que esté emocionalmente estable hace lo que ella hizo. Escuchar esas palabras me causó una sensación extraña, una mezcla de validación y una inquietud que no sabía cómo procesar. Por un lado, me hacía sentir menos sola, menos enloquecida por la narrativa manipuladora de Luisa y mis padres. Pero por otro lado, significaba que esta vez mi hermana había expuesto demasiado de su verdadero rostro. Que su máscara de perfección había comenzado a resquebrajarse frente a testigos que no la veían con los ojos ciegos de la familia. Y fue ahí donde empezó a nacer en mí algo que nunca antes había sentido con tanta claridad, la necesidad de devolverle todo el dolor que me había causado. Siempre había sido la que cedía. Siempre había sido la que guardaba silencio, la que tomaba el camino alto, la que dejaba pasar las cosas porque al final era mi hermana y porque no valía la pena el conflicto. Pero esta vez no era solo sobre la boda. Era sobre todas las veces que había soportado en silencio, sobre todos los momentos en los que me habían hecho sentir menos. Sobre todos los años en los que había aceptado mi papel de sombra para que ella pudiera brillar sin interrupciones. Esta vez no me iba a tragar la indignación. Esta vez, Luisa iba a aprender lo que era perder. La primera chispa de venganza surgió en el momento en que descubrí que el drama de la boda había sido grabado. No sé si mi hermana lo supo desde el principio, pero en plena era digital, pensar que un escándalo como ese no quedaría registrado era una ingenuidad ridícula. No tardé en enterarme de que varias personas habían grabado fragmentos de su ataque, pequeños videos que mostraban con claridad su explosión irracional, su furia desproporcionada. La manera en que me gritaba sin importarle quién le estaba mirando. Al principio, solo eran archivos dispersos entre los invitados, compartidos en chats privados, pero cuando uno de ellos terminó en redes sociales, me di cuenta de que el daño ya estaba hecho. El video no tardó en acumular reproducciones. No fue una viralización masiva a nivel global, pero en los círculos donde mi hermana se movía, fue más que suficiente para que la percepción sobre ella empezara a cambiar. Los comentarios eran variados, pero la mayoría coincidía en lo mismo, que su reacción había sido exagerada, que el nivel de odio con el que me atacó no tenía sentido. Que si realmente había hecho una escena así en su propia boda, seguramente no era la persona perfecta que siempre fingió ser. Y lo mejor de todo es que yo no tuve que hacer absolutamente nada. Solo observé. Solo esperé. Y en ese proceso, me di cuenta de algo. Mi hermana había jugado con fuego durante demasiado tiempo. Se había acostumbrado a manipular la narrativa sin que nadie la desafiara. Pero esta vez, había cometido un error. Esta vez, su propia arrogancia la había llevado a exponerse de la peor manera posible. Y si el video era suficiente para hacer tambalear su imagen, entonces imaginé lo que pasaría si alguien, con el conocimiento adecuado, le diera un empujón más. Actualización 2. Pasaron un par de meses desde aquel desastre de boda y, aunque en teoría la vida de todos debería haber seguido su curso, en la práctica nada había vuelto a ser igual. Las primeras semanas después del escándalo fueron un torbellino de murmullos y susurros, de comentarios a puerta cerrada y juicios disfrazados de preocupación. A pesar de los esfuerzos de mis padres por minimizar lo ocurrido y de la desesperada campaña de mi hermana por pintar la situación como un simple malentendido familiar, la realidad era otra. Había testigos. Había videos. Había pruebas suficientes de que, por primera vez en su vida, Luisa no había logrado mantener su fachada de perfección impoluta y había dejado que su verdadero rostro quedara al descubierto. No es que la gente la hubiera abandonado de inmediato, claro. Al principio, hubo quienes intentaron defenderla, justificando su arrebato como el estrés natural de una novia en su gran día. Pero conforme el video se fue difundiendo y la historia se comentó entre más personas, se volvió evidente que su reacción no era algo normal. Sus amigas más cercanas comenzaron a notar lo que antes pasaban por alto,
lo rápido que Luisa explotaba cuando las cosas no giraban en torno a ella, lo fácil que le resultaba hacer que los demás se sintieran culpables. La manera en que siempre encontraba una forma de salirse con la suya manipulando la percepción de los demás. No tardé en darme cuenta de que su imagen comenzaba a desmoronarse cuando mi prima me contó que en un grupo de WhatsApp, donde estaban varias de sus amigas, el tema de la boda seguía saliendo cada cierto tiempo. Habían empezado a analizar su comportamiento más allá del escándalo de ese día y lo que antes eran solo intuiciones ahora eran conclusiones claras. Una de ellas, con la que yo nunca tuve relación, le escribió en privado para decirle que, después de todo lo que había visto, tenía la sensación de que mi hermana había estado fingiendo ser alguien que no era durante años. El problema de Luisa era que su reputación no solo se basaba en la imagen que mostraba en redes sociales o en la familia, sino en su habilidad para mantener ese control en todos los aspectos de su vida. Y esa imagen dependía de que nadie cuestionara sus acciones. Por años, había sido intocable porque las personas alrededor de ella simplemente aceptaban que así era, que era la que mandaba, la que imponía sus reglas, la que siempre tenía la razón. Pero cuando la duda se siembra en la mente de alguien, es imposible hacerla desaparecer por completo. Por supuesto, ella se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Al principio, intentó manejar la situación como siempre lo hacía, con una combinación de victimización y desprecio. Publicó historias en sus redes con frases ambiguas sobre las personas envidiosas que intentan arruinar la felicidad ajena y sobre cómo algunas personas de su propia familia no podían soportar verla feliz. Las típicas publicaciones llenas de indirectas que solo servían para reafirmar su inseguridad. Pero esta vez no tuvo el efecto que esperaba. Sus amigas, esas mismas que antes la defendían a capa y espada, ahora no reaccionaban de la misma manera. Algunas simplemente dejaban sus mensajes en visto, otras le respondían con un simple ojalá estés bien sin demostrar el apoyo incondicional al que estaba acostumbrada. Mi hermana estaba perdiendo su poder y lo sabía. El verdadero golpe llegó cuando una de sus amigas, una con la que había tenido roces en el pasado pero que hasta ese momento seguía manteniendo una relación cordial con ella, decidió dar un paso más allá. Durante una conversación con otras personas del grupo, mencionó que Luisa había sido insoportable durante toda la planeación de la boda, que había tratado a las damas de honor como si fueran sus sirvientas. Que había hecho llorar a una de ellas porque no encontraba un vestido que le gustara y que, en más de una ocasión, se había burlado de la apariencia de otras invitadas. Ese fue el punto de quiebre. Porque una cosa era que la gente hablara del escándalo de la boda y otra completamente distinta era darse cuenta de que su actitud tóxica no había sido un incidente aislado. Era un patrón. Era parte de su personalidad. Y cuando las personas empezaron a compartir sus propias experiencias con ella, la imagen que mi hermana había construido con tanto esfuerzo comenzó a colapsar sobre sí misma. Lo supe con certeza cuando recibí un mensaje de una antigua amiga suya. Nunca había tenido una relación cercana con ella, pero siempre supe que, en algún momento, habían sido inseparables. Su mensaje era breve, pero contundente. Siempre pensé que estaba exagerando cuando me alejé de ella, pero ahora veo que no. Me alegra que al fin todos vean quién es realmente. Fue ahí cuando entendí que la venganza no tenía que ser rápida ni agresiva. No tenía que venir en la forma de un enfrentamiento directo o de una gran revelación que la destruyera de la noche a la mañana. Mi hermana no necesitaba que yo hiciera absolutamente nada más. Ella misma estaba cavando su propia tumba, lenta y metódicamente, con cada palabra arrogante, con cada intento de desmentir lo que ya era evidente. Con cada publicación desesperada que hacía para intentar recuperar el control de la situación. Lo único que yo debía hacer era esperar. Y eso hice. Mientras tanto, observé cómo poco a poco su círculo social se reducía, cómo sus publicaciones pasaban de recibir cientos de reacciones a apenas un puñado de respuestas educadas. Cómo sus intentos de reinsertarse en la dinámica de su grupo de amigas eran recibidos con indiferencia. Luisa, que siempre había vivido de la validación externa, que había construido su identidad alrededor de ser la mujer admirada, la envidia de todas, la que siempre tenía la vida perfecta. Ahora se encontraba enfrentando el peor castigo posible, la indiferencia. Pero eso era solo el comienzo. Porque si bien su vida social estaba colapsando, su verdadero pilar de estabilidad, su trabajo, todavía estaba intacto. Y ahí, en ese ámbito donde ella creía tener el control absoluto, estaba su mayor vulnerabilidad.
porque la imagen lo era todo en su mundo, y una vez que su reputación comenzaba a tambalearse, no tardaría en extenderse a su entorno laboral. Y si había algo que tenía claro, era que yo no iba a detenerme hasta que no le quedara absolutamente nada. Actualización 3. El derrumbe social de mi hermana se convirtió en un espectáculo silencioso, pero implacable. No hubo una gran confrontación, ningún escándalo público que la destruyera de un solo golpe. En cambio, fue una serie de pequeñas fracturas que se extendieron con el tiempo, debilitando lentamente el pedestal en el que se había colocado durante años. Para alguien como Luisa, cuya vida entera giraba en torno a la percepción que los demás tenían de ella, la indiferencia y el desinterés de su círculo social eran más letales que cualquier enfrentamiento directo. Sin embargo, la caída de su imagen entre sus amigas y conocidos era solo el primer paso. Porque aunque la sociedad que la rodeaba comenzaba a verla con otros ojos, aún tenía un refugio donde se sentía segura, un lugar donde creía que su reputación seguía intacta, su trabajo. Para mi hermana, su empleo no era solo una fuente de ingresos, sino una extensión de su identidad. Un símbolo de estatus que usaba para reforzar la imagen de mujer exitosa y sofisticada que tanto se esforzaba en proyectar. Trabajaba en una empresa reconocida, rodeada de personas influyentes con las que compartía una relación superficial basada en apariencias. Pero ese entorno le proporcionaba el reconocimiento que necesitaba para seguir alimentando su ego. Sabía que si quería terminar de destruir lo que quedaba de su mundo perfecto, tenía que apuntar hacia ese punto. Lo primero que hice fue investigar. No podía simplemente irrumpir en su entorno laboral sin un plan sólido, así que me dediqué a recopilar información. Durante años, mi hermana había sido imprudente en su arrogancia. Se sentía intocable, convencida de que su carisma y su capacidad de manipulación eran suficientes para garantizarle impunidad en cualquier situación. Lo que no había considerado era que, a lo largo del tiempo, había dejado un rastro de comportamientos cuestionables, detalles que pasaban desapercibidos para los demás, pero que, en el contexto adecuado, podían volverse en su contra. Conocía a algunas personas dentro de su empresa, contactos lejanos con los que nunca había tenido una relación estrecha, pero que, con la estrategia correcta, podían ser fuentes de información valiosas. A través de ellos, supe que Luisa no era tan querida en su ambiente laboral como ella creía. Había construido relaciones estratégicas con ciertos superiores, pero entre sus compañeros existía un resentimiento latente, una acumulación de pequeñas fricciones que, hasta ese momento, no habían encontrado una salida. Los comentarios eran reveladores. Una persona me dijo que mi hermana tenía la costumbre de atribuirse el trabajo de otros, presentando ideas ajenas como propias en reuniones con la gerencia. Otra mencionó que en varias ocasiones había menospreciado a empleados de menor rango, usando un tono condescendiente y sarcástico que hacía que trabajar con ella fuera una experiencia insoportable. Lo más interesante fue cuando supe que en más de una ocasión había utilizado su cercanía con algunos directivos para obtener beneficios que otros empleados no tenían. Desde permisos especiales hasta ascensos acelerados que no necesariamente se justificaban con su desempeño. Toda esa información, por sí sola, no era suficiente para causar un impacto inmediato. No bastaba con que la gente hablara de sus actitudes, necesitaba pruebas, algo que fuera irrefutable, algo que hiciera imposible que pudiera defenderse con sus habituales estrategias de manipulación. No tardé en encontrarlo. Una de las cosas que siempre me había molestado de mi hermana era su falta de respeto por la privacidad ajena. Durante años, se había sentido con derecho a hurgar en mis cosas, a leer mensajes en mi teléfono sin permiso, a espiar conversaciones con la excusa de que no tenía nada que ocultar. Pero la ironía era que ella nunca aplicaba esas mismas reglas consigo misma. Creía que nadie tenía derecho a invadir su privacidad, y esa arrogancia la llevó a descuidarse en más de una ocasión. Recordé que, en el pasado, había mencionado algo sobre correos electrónicos enviados desde su cuenta laboral que no deberían haber salido a la luz. En aquel momento lo dijo con la tranquilidad de quien se sabe invulnerable, pero ahora, con el contexto adecuado, entendí la importancia de ese detalle. Utilizando algunas conexiones y un poco de paciencia, logré obtener acceso a ciertos documentos internos de su empresa. No era un hacker ni nada parecido, pero a veces la información más valiosa no requiere habilidades técnicas avanzadas, solo la capacidad de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. Descubrí correos en los que mi hermana discutía estrategias para manipular evaluaciones de desempeño.
donde daba indicaciones sutiles para asegurarse de que ciertas personas no fueran promovidas o recibieran menos reconocimiento del que merecían. Había pruebas de que usaba su influencia para moldear el entorno laboral a su conveniencia, sin importarle a quien afectaba en el proceso. Y lo mejor de todo, también encontré mensajes en los que hablaba con total confianza sobre cómo había convencido a un superior para conseguir un ascenso que no le correspondía. Era una confesión escrita, clara y directa, imposible de negar o tergiversar. Sabía que esa información, manejada correctamente, podía ser devastadora. No actué de inmediato. Dejé que pasara un poco más de tiempo, permitiendo que la tensión en su vida personal siguiera aumentando. Quería que cuando el golpe llegara, lo hiciera en el peor momento posible, cuando ella estuviera demasiado distraída tratando de reparar su imagen social como para anticiparlo. El momento perfecto llegó cuando su empresa anunció una reestructuración interna, con cambios en la gerencia y revisiones de desempeño para determinar quiénes permanecerían en sus puestos. Era la oportunidad ideal. Asegurarme de que la información llegara a las personas correctas fue más fácil de lo que esperaba. La dejé en manos de alguien que tenía interés en verla caer, alguien que había sido víctima de sus manipulaciones en el pasado y que no dudaría en usarlas si tenía la oportunidad. Los efectos no tardaron en manifestarse. Las primeras señales fueron sutiles. Mi hermana comenzó a mostrarse más nerviosa, más paranoica, como si sintiera que algo no estaba bien pero no supiera exactamente qué. Luego vinieron los rumores. Pequeñas conversaciones que se filtraban en los pasillos de la empresa, miradas incómodas de algunos compañeros, susurros que se detenían cuando ella entraba en la sala. Finalmente, llegó la confrontación. Fue llamada a una reunión con la gerencia, donde le presentaron los correos y le pidieron explicaciones. Intentó defenderse, intentó dar excusas, intentó desviar la culpa, pero esta vez no tenía salida. La evidencia era demasiado clara, demasiado contundente. El resultado fue inevitable, fue despedida. El golpe fue devastador. No solo porque perdió su trabajo, sino porque lo hizo en circunstancias humillantes. No pudo fingir que había renunciado por decisión propia, no pudo controlar la narrativa. Sus compañeros sabían la verdad, sus antiguos amigos en la empresa no la defendieron, sus contactos influyentes se distanciaron para evitar verse involucrados. Por primera vez en su vida, mi hermana enfrentaba las consecuencias reales de sus acciones. Pero aún no había terminado. Porque si bien había logrado arrancarle la estabilidad laboral que tanto valoraba, aún quedaba algo más por destruir. Quedaba su matrimonio. Actualización 4. Los días posteriores al despido de mi hermana fueron un espectáculo de lenta agonía. No hubo una explosión de rabia ni un escándalo público en el que ella intentara defender su nombre con desesperación. En cambio, fue como ver a una persona que había construido su vida sobre una plataforma inquebrantable descubrir, de golpe, que el suelo bajo sus pies estaba cediendo. Al principio, intentó mantener la fachada. Su primera reacción fue fingir que nada había pasado. En redes sociales, continuó compartiendo fotos cuidadosamente seleccionadas, publicaciones en las que hablaba de cerrar ciclos y de nuevas oportunidades. Publicó frases motivacionales sobre cómo los cambios en la vida eran necesarios y cómo todo era parte de un plan mayor. Pero debajo de esa máscara, la realidad era otra. Las señales de su deterioro eran sutiles, pero evidentes para quienes sabían lo que estaba pasando. Su tono de voz había cambiado. La arrogancia con la que solía hablar ahora estaba teñida de una inseguridad apenas disimulada. Las conversaciones en las que solía ser la líder, la que dominaba cada palabra con su presencia imponente, se convirtieron en monólogos incómodos en los que buscaba desesperadamente recuperar la autoridad que había perdido. Y lo más evidente de todo, la distancia entre ella y su esposo comenzaba a hacerse notar. Porque si bien su caída social y profesional habían sido golpes brutales, su matrimonio era la última fortaleza que aún permanecía en pie. Y sabía, con absoluta certeza, que si lograba derribar ese último pilar, la destrucción sería completa. No era algo que pudiera hacer de la noche a la mañana. Mi hermana había elegido a su esposo con la misma meticulosidad con la que había construido el resto de su imagen. Él no era un hombre cualquiera, tenía un buen trabajo, conexiones importantes y, lo más relevante, un temperamento dócil que permitía que ella llevara las riendas de la relación sin demasiada resistencia. Pero la clave estaba en un detalle que pocos conocían.
él nunca había estado completamente seguro de casarse con ella. Recordaba perfectamente el comentario de una de mis primas, quien, meses antes de la boda, mencionó que él había expresado dudas sobre la relación. No era algo que hubiera dicho abiertamente, sino un sentimiento que había dejado escapar en una conversación casual, una pequeña grieta que, en su momento, había pasado desapercibida. Pero ahora, con el contexto adecuado, entendía la importancia de ese detalle. Mi hermana no se había casado porque su esposo estuviera completamente convencido de compartir su vida con ella. Se había casado porque lo presionó, porque se aseguró de crear la ilusión de que él no tenía otra opción. Y si había logrado que él ignorara sus propias dudas en su momento, ahora que su vida estaba cayéndose a pedazos, esas dudas iban a resurgir con más fuerza que nunca. El primer paso fue sembrar la semilla de la incertidumbre. No tenía que inventar mentiras ni manipular la situación directamente, la realidad por sí sola era suficiente. Me aseguré de que ciertos comentarios llegaran a las personas adecuadas, de que algunos amigos en común le hicieran notar cosas que, hasta ese momento, él había evitado ver. Uno de ellos, un compañero del trabajo de su esposo, le preguntó una noche si estaba bien, porque lo notaba más tenso últimamente. No fue una acusación, ni una insinuación directa, solo una observación casual que obligó a su esposo a detenerse por un momento y cuestionarse algo que quizás ya había estado sintiendo, pero que no quería admitir. Poco a poco, su matrimonio comenzó a mostrar las primeras señales de desgaste. Las discusiones, que antes eran esporádicas, comenzaron a volverse más frecuentes. Ya no eran peleas explosivas, sino silencios incómodos, distancias que se alargaban con el tiempo, miradas que reflejaban una decepción que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar. La verdadera oportunidad llegó en una conversación que tuve con su esposo. No fue planeada, pero en cuanto surgió, supe que era el momento perfecto para empujar la situación en la dirección correcta. Nos encontramos en una reunión familiar, una de esas cenas en las que la hipocresía fluye con naturalidad y donde todos fingen que nada está mal. No tuve que esforzarme demasiado para notar que él no estaba cómodo, que su presencia ahí no era completamente voluntaria. Me acerqué a él en un momento en el que mi hermana estaba distraída y con una expresión de cortesía fingida, mencioné que esperaba que las cosas estuvieran bien entre ellos. Esperaba que negara cualquier problema, que soltara una de esas respuestas diplomáticas que la gente dice cuando quiere evitar hablar de lo que realmente está pasando. Pero en lugar de eso, suspiró, como si llevara meses cargando algo que ya no podía sostener. Dijo que últimamente todo se sentía diferente. Que desde que mi hermana había perdido su trabajo, la relación se había vuelto más difícil. Que ella estaba más irritable, más exigente, más desesperada por recuperar la vida que se le estaba escapando de las manos. Y luego, la confesión que lo cambió todo, a veces pienso que cometí un error casándome tan rápido. Ahí estaba. La duda. La grieta en la estructura. No tenía que decir nada más. No intenté convencerlo de nada, no lo presioné para que tomara una decisión inmediata. Solo sentí con comprensión, como si simplemente estuviera escuchando a alguien que necesitaba desahogarse. Pero en mi interior, supe que la semilla ya estaba plantada. Los días siguientes fueron una sucesión de momentos cuidadosamente orquestados. No tuve que hacer mucho más, bastó con que su entorno hiciera el trabajo por mí. Sus amigos, ahora más atentos a la situación, comenzaron a hacerle preguntas que antes no se atrevía a hacerse. Pequeñas observaciones que lo llevaban a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de su matrimonio, sobre si realmente era feliz o si solo estaba cumpliendo con una decisión que tomó bajo presión. Mi hermana, por su parte, seguía cegada por su propia desesperación. No se daba cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor, demasiado ocupada tratando de recuperar su imagen, demasiado obsesionada con volver a ser quien era antes. No vio venir lo inevitable. Y entonces, un día, sucedió. Su esposo le dijo que necesitaban hablar. No sé exactamente cómo fue la conversación, pero sí sé que no fue rápida ni sencilla. Fue una de esas charlas largas, tensas, donde la verdad que se ha evitado durante meses finalmente encuentra la manera de salir. Cuando terminó, mi hermana ya no era una mujer casada. Fue ella quien intentó aferrarse, quien trató de convencerlo de que podían arreglarlo, de que todo lo que estaba pasando era temporal. Pero él ya había tomado una decisión. El divorcio no fue inmediato,
pero el proceso comenzó. Y con eso, la última pieza de su mundo perfecto se derrumbó. Ya no tenía su estatus social, ya no tenía su carrera, ya no tenía el matrimonio que tanto presumió. Ya no era la mujer envidiada, la que tenía la vida que todos querían. Ahora, solo era alguien que había perdido todo lo que le daba sentido a su existencia. Pero todavía quedaba un último detalle, un golpe final que sellaría su destino para siempre. Actualización 5. El divorcio de mi hermana fue el último clavo en el ataúd de la vida perfecta que había intentado construir. No fue una separación tranquila ni una decisión mutua basada en el respeto y la madurez. Fue una caída estruendosa, marcada por súplicas desesperadas, manipulaciones patéticas y, finalmente, la resignación de que, por primera vez en su vida, no tenía el control sobre la narrativa. No supe exactamente qué fue lo que su esposo le dijo en aquella conversación final, pero los resultados hablaron por sí solos. Dejó de publicar en redes sociales por semanas, desapareció de reuniones familiares. Se aisló en la casa que antes compartía con su esposo mientras intentaba comprender cómo su mundo se había desmoronado en cuestión de meses. Lo que antes eran publicaciones diarias sobre su vida soñada se convirtieron en un silencio sepulcral. No era difícil imaginar lo que estaba pasando. Su arrogancia le impedía aceptar que había perdido. Pero yo no había terminado. Porque si bien el objetivo inicial había sido destruir todo lo que le daba poder, quedaba una última pieza, un último movimiento que aseguraría que nunca pudiera recuperarse por completo. Y esa pieza era su exesposo. No fue algo inmediato ni forzado. No lo busqué con una intención evidente, porque sabía que cualquier intento agresivo de acercarme a él sería demasiado obvio. En cambio, dejé que el tiempo hiciera su trabajo, que el destino acomodara las piezas de la forma más cruel y poética posible. El destino, después de todo, tiene un sentido del humor bastante oscuro. Los meses pasaron, sin la constante presión de mi hermana en su vida, su exesposo comenzó a respirar de nuevo. Se convirtió en un hombre más relajado, más libre, más abierto a la posibilidad de que su vida podía ser diferente sin la carga de estar con alguien que lo veía como un accesorio de estatus y no como una persona real. Y en ese proceso de reconstrucción, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. No hubo seducción forzada, ni juegos evidentes. Solo momentos compartidos, conversaciones honestas, una conexión genuina que, con el tiempo, evolucionó en algo más. Lo irónico es que, a diferencia de mi hermana, nunca tuve que manipular nada para que sucediera. No hubo estrategias, no hubo planes ocultos. Solo fui yo, y eso fue suficiente. Lo supe el día en que él, después de una larga conversación en la que hablamos de todo lo que había pasado, me miró con una expresión que no necesitaba palabras. Fue en ese momento que entendí que la venganza estaba completa. Porque al final, lo que mi hermana había pasado toda su vida intentando evitar, lo que tanto temió desde el principio, lo que la llevó a expulsarme de su boda y destruir nuestra relación de forma irreversible. Había sucedido de la manera más natural y despiadada posible. Yo tenía lo que ella siempre había querido. Su reputación, su círculo social, su estabilidad, y ahora, incluso el hombre que alguna vez presumió como su trofeo más valioso. Y ella, en cambio, no tenía nada. La última vez que vi a mi hermana en persona, supe que lo entendía. Nos encontramos en la casa de mis padres. Fue un momento breve, casi insignificante, pero cargado de una tensión insoportable. Había perdido peso, tenía el rostro cansado, la mirada apagada. Era una sombra de la mujer que solía ser. No quedaba rastro de la arrogancia, del desdén con el que solía mirarme, de la seguridad de quien se sabe intocable. No dijo nada al principio. Solo me observó, intentando encontrar en mí algún rastro de culpa, alguna señal de que me afectaba verla así. Pero cuando se dio cuenta de que no la había, de que lo único que sentía en ese momento era una satisfacción tranquila y absoluta, su expresión se quebró. Dijo mi nombre con una voz que apenas era un susurro, como si todavía esperara que todo pudiera revertirse, como si aún quedara alguna posibilidad de que yo le tendiera la mano para sacarla del abismo en el que se encontraba. Pero no lo hice. Solo le sostuve la mirada y sonreí. No porque quisiera provocar su ira, no porque buscara una última confrontación, sino porque, en ese momento, entendí que ya no había nada más que decir. Ella sabía.
Sabía que esto no había sido una coincidencia, que cada pieza había sido colocada con precisión quirúrgica para asegurarse de que su caída no tuviera retorno. Sabía que su peor pesadilla se había hecho realidad. Y lo mejor de todo es que no podía culparme, porque no había hecho nada que no se hubiera provocado ella misma. Cuando finalmente apartó la mirada y se alejó sin decir una palabra más, supe que la historia había terminado. Y que la venganza, fría y meticulosa, había sido servida en su forma más cruel.